En las fuentes seguras de este fin de semana trabajamos sobre información que estamos seguros y no necesariamente lo celebramos, aunque estamos orgullosos, no va a encontrar en otro lado. Sobre todo acerca de las probables guerras venideras. Algo que nos preocupa y al mismo tiempo, cuando uno toma un poco de distancia, señala, bueno, es importante tenerlas dentro del mazo de baraja. Tenemos Ucrania, tenemos Palestina. Palestina, un crimen masivo, ¿no es cierto? Bombardeos a cielo abierto. No ha podido Israel conjugar el respaldo ni de Occidente ni de Oriente para su incursión terrestre. El daño causado sobre la población civil, sin embargo, es realmente importante. Y a partir de allí, más allá de la denuncia y de la señalización de los elementos humanitarios que implica la acción del gobierno de Benjamín Netanyahu, es preciso empezar a ver qué es lo que sucede. Porque hay contradicciones internas en el bloque de poder muy agudas y también hay contradicciones entre multipolares y presuntos centrales que, sin embargo, no logran desplazarse pero generan tensiones de base. Por un lado, los Balcanes. Usted habrá escuchado varias veces que se ha balcanizado América Latina. Bueno, ahí está el origen de la expresión, ¿no? Efectivamente, la desarticulación de Yugoslavia generó una realidad muy precaria en materia de equilibrio político, económico, militar en la zona. Esto se está azuzando, sobre todo después de la decisión de uno de los gobiernos protagónicos en el lugar, que es el gobierno kosovar, de convocar a elecciones que fueron rechazadas por la mayoría serbia que habita el lugar. Esto ya genera una distorsión política. Hay alcaldes sin representatividad y una base social que no responde a ninguna dirigencia política establecida, vinculada con sectores que puedan ser contrastantes con los serbios. Esto lo que está generando son enfrentamientos territoriales, enfrentamientos de frontera. Por ahora lo que hay son disparos, algunos muertos, contrastes entre policías de una y otra nación. Contrastes, por supuesto, los serbios tienen una larga experiencia guerrillera en la región, entre franjas civiles que alzan la bandera de cada uno, y las inyecciones de veneno que inserta la OTAN en la zona para que efectivamente estas naciones terminen contrastando. Puede ser, puede que no también, pero vale la pena tomarlo en cuenta. Ucrania, la ofensiva rusa se ha redoblado. Hace 15 días que está batiendo récords de bombardeos sin que exista demasiada información, y esto se nota, si se rastrea un poco, en las comunicaciones oficiales rusas. Tanto Dmitry Medvedev, el expresidente que apenas sale de su función, empieza a operar como vocero enfático de Putin. Cuando Putin está enojado, habla Medvedev y dice cosas. María Zaharova, y por supuesto Sergei Lavrov. Cuando uno sigue el rastro de las comunicaciones se entera de lo que va pasando. Y también se entera, bueno, tratando de observar la dinámica de la misma guerra, donde efectivamente hay un avance territorial ruso que afirma lo logrado en el Donbass y va sin prisa pero sin pausa hacia las cercanías de Kiev. En Gaza, uno de los trasfondos del conflicto, y esto lo ponemos en las fuentes, es el enorme yacimiento de gas que se encuentra frente a los territorios de la franja. Esto, que lo charlamos y nos lo
demostró José María Adamski, con quien hablamos en el especial y hablamos en alguna charla que nos invitaron a brindar por allí, explica que tanto Irán como Israel están en disputa por ese territorio que es muy rico en gas. Esto determina una buena parte de la economía de la zona. Que nadie se enoje por esto, porque si alguien pensaba que las acciones de las cuales hemos sido testigos y eventualmente narradores no guardan relación con lo económico, cree que solo la religión o la ideología pueden desatar conflictos, cuando en realidad prácticamente no hay conflicto sin una base de sustentación material. Uno de los asesores de Davos más importantes dijo una frase conmocionante para los atlantistas, pero que debería también ser incorporada por los multipolares como conocimiento del estado de situación. Dice: las naciones islámicas tienen la ventaja económica. Pueden hacer estallar el sistema financiero internacional cortando el petróleo. No tienen que disparar ni un solo tiro. Irán y Arabia Saudita se están aliando. La crisis de 2008 requirió 29 billones de dólares para resolverse, pero esta, si ocurriera, no podría resolverse ni siquiera con 100 billones de dólares en instrumentos fiduciarios. Hay muchas cosas en el intertexto de esta manifestación. Por un lado, la correlación de fuerzas, es decir, aquellos que siguen diciendo que el norte es el norte, y acá no se ha movido nada y hay que quedar bien con Estados Unidos, se están confundiendo. Pero por otro lado, que surjan desde adentro de Davos este tipo de observaciones implica una plasmación mucho más inmediata de la correlación de fuerzas. ¿Se dan cuenta? Esta gente que escucha a Henry Kissinger cuando Henry Kissinger va a Davos y lo quieren echar hecho un paquete, y va ganándose su lugar en el futuro laboral, porque el individualismo campea, y hay asesores muy interesantes que van a acompañar a las grandes potencias hasta el cementerio, hasta la puerta, las van a hacer pasar y van a decir: che, yo tengo mucho para enseñar al resto de los protagonistas. Los articuladores de las alianzas más importantes saben que el litigio en Asia Occidental se asienta en el descubrimiento del yacimiento y también en la dimensión geopolítica del conflicto. Recordemos dónde está ubicado Israel. Pero ¿quiénes son los que se están encontrando en este momento con perspectivas estratégicas? La Federación de Rusia, la República Popular China y la República Islámica de Irán. Todo lo demás que se dice es cierto. Viajó Hezbollah, está charlando con el gobierno ruso. Viajó Hamas, está charlando con el gobierno iraní. Todo es cierto. Por supuesto, hay gestiones internacionales en toda la línea. Por supuesto, debido a la dantesca situación que se observa en el territorio, hay, una ralentización del pronunciamiento público de la OPEP+, que está ampliada, como le hemos narrado aquí, y de la Liga Árabe, que también está fortalecida. Pero, como mucho de lo que está en juego pasa por el estrecho de Hormuz, cerca del 20% del petróleo mundial y también un equivalente del gas natural licuado, Rusia, China e Irán están hablando de eso. Están hablando de eso. Entonces, hay un punto en el cual es preciso que el análisis llegue para sincerarse con ustedes, que nos siguen, que nos escuchan, que aportan. Ese análisis debe decir que hay en un punto los pueblos israelí y palestino están siendo utilizados como masa de maniobra. Esto no afecta la solidaridad, esto no afecta la denuncia, esto no afecta el crimen, que debe ser combatido, pero sí señala
Atención que no se trata solamente de derechos, se trata de dinero. Y junto con aquellos Balcanes de los que arrancamos hablando, esta Palestina, aquella Ucrania, ¿qué es lo que se viene? También no se ha difundido, nosotros se lo estamos contando. Un proyecto importante que se está desarrollando en este momento en el seno de la Organización del Tratado del Atlántico Norte para bombardear Irak, para bombardear Siria, empezando por Damasco, por Alepo. La idea es escarmentar a Irán ante su creciente alianza multipolar y su creciente búsqueda de recursos en la zona. Ya Irán está muy cansado después de lo que pasó en Nagorno-Karabaj, muy enojado con esa situación, y garantizar, la OTAN, a perpetuidad la extracción del petróleo en la región. Al lado está Irak. Así que si hay una movida bélica en la zona, que es posible que Estados Unidos no la pueda desplegar por falta de respaldo, por falta de recursos, por falta de aliados, pero también es posible que lo intente para lograr recursos y aliados. Fíjese la paradoja. Lo que va a suceder es un lío mayúsculo en la región. ¿Por qué es todo esto tan importante? Porque está en juego la supervivencia del capital financiero. Está en juego la supervivencia del sistema que desde el capitalismo surgió desde hace muchas décadas y se instaló como gobierno internacional. Les habla Gabriel Fernández, esto es La Señal, estamos en La Gráfica, para pensar, no para escandalizarse, sino para estar precavido.